Les presentamos entonces a nuestra invitada, la doctora Diana Bello Márquez. Ella es médica, pediatra, nefróloga. Yo la miro así, me ha rendido un montón, ¿no? Y ese tema de la incontinencia en los niños o que mojan la cama, pues es bastante preocupante, sobre todo a ciertas edades. Entonces hablemos de ese proceso. ¿Qué es lo que se espera en promedio que suceda? Sí, realmente, pues como usted muy bien lo dice, es un proceso. Cada niño tiene su tiempo, su velocidad, su momento. Pero hay dos tiempos como claves, el niño que deja el pañal en el día y el niño que tiene derecho a dejar el pañal en la noche. Entonces, el del día uno espera más o menos que empiecen el control del esfínter por ahí tipo 2 años, más o menos hasta los 4 ya deben orinar perfecto. Y en la noche se da un tiempo más o menos hasta los 5 o 6 años como mucho para que ya controlen el esfínter en la noche. Pero hay niños que lo hacen más rápido, otros más lento, y también hay un tema muy cultural que, por ejemplo, acá en Antioquia tienden a quitarle los pañales más rápido a los niños. Entonces esos niños con el tiempo empiezan a tener otro tipo de incontinencia en el resto del día. Y la gente cree, no, pues tan juicioso mi niño, ya lo dejó súper rápido, y luego están 7, 8 años otra vez empezando a orinar. Nombraste algo muy importante, el pañal. Yo creo que al pañal hay que señalarle muchas cosas, porque muchas mamás quitan y ponen pañal de acuerdo a la conveniencia. Y a veces los niños retroceden por eso, ¿es cierto? Es totalmente cierto. No hay como una técnica infalible para todas las mamás, pero la recomendación es que si uno no puede generar dudas, o sea, si se lo vas a quitar y le vas a avisar, este es el sitio, pues quite y este es el sitio. Pero sí ya pasa eso de que se lo ponen, pero que vamos a salir y entonces otra vez se lo quitan y termina siendo una confusión para los niños poder identificar cuándo sí y cuándo no. Entonces a veces empiezan a tener los accidentes. ¿Cómo comenzar con ese proceso? Porque si bien los baños no están adecuados para el tamaño de los niños, de hecho ni siquiera a la altura, pues hay papás que logran y entonces compran el banquito y compran el adaptador del inodoro, pero no todo el mundo puede hacerlo, ni todo el mundo tiene esa capacidad. ¿Cómo arrancar con ese proceso con el niño para que sea, pues, o sea, él lo vea como algo normal y no termine siendo pues una pesadilla? Sí, es cierto, y a veces al principio les da mucho susto, porque la bajada del baño produce un ruido, entonces les da miedo que se van a ir. Sí, se pueden utilizar igual los reductores o las vasenillas que se consigan, o simplemente intentar mostrarle que este es el sitio y sostenerlos. Yo creo que es un tema de confianza entre la mamá y el niño, y sobre todo que él esté preparado para dejarlo, porque puede que aprenda más bien a aguantarse las ganas de orinar y no aprender a orinar como debería, que ese es el otro escenario de los niños aguantadores, sobre todo las mujeres, que no nos podemos sentar en cualquier baño, que eso está sucio, que no sé qué. Entonces son las niñas, vienen las infecciones urinarias, exactamente. Porque una cosa es el niño que se orina en el día, otra cosa es el niño que se orina solo en la cama, y otra cosa es el que hace las dos cosas. Entonces termina siendo a veces un poco difícil de poder para ellos identificar cuándo sí, cuándo no y en qué momento. ¿Es distinto el aprendizaje o el proceso en las niñas que en los niños? No, es igual. Es exactamente igual. De hecho, también es cultural de que los niños tienen que ser de pie y las niñas sentadas, pero hay en otras partes donde para el niño es más fácil orinar sentado, igual lo pueden hacer. Por eso te lo preguntaba precisamente, porque yo no tengo hijo hombre, ¿cierto? Exacto. Pero para mí sí era muy importante, por ejemplo, teniendo una niña, el enseñarle a que ella hiciera solita, porque yo decía, cuando tú vayas al baño no dejes que nunca nadie te toque, ¿cierto? Porque ahí tenemos que como que aprovechar como la ocasión también para empezar a hablarles y esto es para de niñas esos y temas. niños, Lucho, o sea, es igual, yo con Vicente igual, pero sí hay un tema que me pareció muy complejo, y es que cuando uno dice, listo, ya, chichi, listo, llega el popó. Sí. Y resulta que el chichi va, chichi, a veces ni siquiera hablan, pero dicen chichi y uno ya sabe que vuela con ellos. Pero cuando es el popó, hay niños que no logran y ya están muy grandes y no logran hacer popó en el baño. Entonces la mamá, pero lo primero que dice es, venga, yo le pongo el pañal para que haga popó tranquilo. Sí, ese es otro proceso también del control del esfínter anal, y a veces está muy relacionado con el tema del estreñimiento. Entonces son niños que además saben que les duele, es duro, es voluminoso, entonces más bien se aguantan, y así sucesivamente se vuelve un círculo vicioso, porque entre más se aguanten, más sintomatología va a generar. Y le voy a agregar algo, lo experimenté con mis hijas, el expulsar el excremento para ellos es como si les quitaran algo.
Sí, o sea, pero Hay niños, sí, para los cuales es muy difícil, es muy difícil. creen que es de ellos y si se va ya Exacto. sienten como un vacío. Algo así me pasaba a mí, creo que con la mayor. Y yo decía, pero pues es algo que tiene que votar, ¿no? Ellos creen que o sea, como que le hacen un duelo, mejor dicho. Exactamente. Y a veces no quieren tampoco en el baño, quieren en el popó, se esconden. Incluso hay algunos que se meten detrás de las cortinas y allí es donde hacen, porque no les gusta utilizar el baño. Pero sí, realmente yo creo que una de las cosas que más nos ayuda es estar como en sincronía con los niños y saber en qué momento ya ellos están listos para avisar. Pero no hay que no presionar. forzar, no hay que presionar. Tú mencionabas algunas edades, perdón, pero entonces ¿hasta qué horas, o hasta qué edad, perdón, es normal durante el día? ¿Y hasta qué edad es normal entonces en la noche? Exacto, en el día lo ideal es empezar más o menos a los 2 años. Ok. Empezar a quitárselos, a mostrarles y se les da chance hasta los 4 para que no tengan episodios de incontinencia en el día. Y en la noche más o menos alrededor de los 5 o 6 años. Y también pasa algo y es el proceso de la familia. Si se toma como un estrés, para el niño es un estrés. Sí, señora. Lo digo por experiencia propia, o sea, con mi hija todo era un juego y todo era una fiesta. Logró y bravo, eso mejor dicho, aplausos, se le hacía fiesta a la chichiseada, a todo, entonces nunca tuvo como ningún problema. Pero yo veo que hay muchas mamás que se estresan y si el niño se orina, entonces lo castigan, o lo pegan, le regañan y eso obviamente tiene que generar algún Claro, tipo de estrés. realmente en el escenario normal, que uno creería que solamente el niño siempre se le atribuyen como problemas psicológicos, no siempre realmente son problemas psicológicos, hay veces que son enfermedades que hay que detectar y hay que tratarlos. Total. Porque además con el tiempo, si no se controlan, se cronifican. Entonces uno ve, hace poquito me pasó, por ejemplo, con una mamá y yo le decía, pero es que tu niño orina muchas veces en el día. Ah, pero es que yo también orino muchas veces en el día. Y entonces es que es malo. O sea, la mamá tenía el mismo patrón de disfunción miccional, pero lo normalizan. Entonces se acostumbran a tener un baño cerca, se acostumbran a usar protectores por si acaso tienen un escape, o siempre tienen una explicación. Es que como me reí, entonces se me salió, pero realmente eso en ninguna circunstancia es normal. O sea, siempre debería buscarse, tratarse, porque hay tratamientos para Y eso. también yo le agrego ahí a que están hablando de ese punto, cuando uno les quita el pañal que lo lleva a la ropa interior, muchas mamás les da miedo que se hagan en la ropa interior y me parece que es el mejor ejercicio para que ellos suelten el miedo, ¿cierto? Que eso es importante, o sea, si no alcanzaste a ir y lo estás viendo que está haciendo, déjalo, porque el hecho de que ellos lo expulsen ya empieza como a avanzar el proceso, ¿o no? Sí, realmente regañarlos, castigarlos no sirve de nada. Es más como ¿cómo se dice eso? Como el impulso aliciente, como el positivo, animarlos. exacto, un aliciente positivo, un refuerzo positivo que negativo. Negativo hace que le dé más miedo, que si se orinó me dio pena, entonces me regañan. Lo mismo los que se orinan en la noche, entonces al día siguiente los papás lo castigan, que tienes que lavar el colchón, que tienes que Así hacer eran los esto, míos. que tienes que hacer 1000 cosas, que sentarlo en tal cosa y realmente Pero lo que te no. quería decir ahí era, por ejemplo, yo me acuerdo, me dijeron, póngale el calzón. Y si el popó se hace ahí o se orina ahí, Pues pues que que se se haga, haga, sí, aproveche sí. la casa para hacer el ejercicio y así la Total. niña va a relajarse mucho más para pasar Para al poder- llegar al lugar donde es. Yo no sé, yo Total. me pegué muchos corre-corre. Yo veía que tenía una cara de fuerza y yo cogía al muchachito y arrancaba con él a Y uno era sentarlo. con los ojos fijos Y todo el uno tiempo, iba ¿cierto? como pendiente. Pero hay una cosa que también uno debería tener en cuenta y es el tema de, así como hay hábitos de sueño, pues también tener en cuenta que hasta cierta hora va el líquido. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta antes de ese sueño de ese bebé? Que normal muchos se acostaban con el tetero o con la pucheca a la mamá. Exacto. Sí, la recomendación es que el último líquido del día, por ejemplo, sea hasta 2 o 3 horas antes de acostarse a dormir. Dormirse temprano, porque la hormona que se produce durante el sueño, que regula la producción de orina, es durante el sueño temprano. Entonces no es lo mismo el niño que se duerme a las 12 de la noche y que se levanta a las 12 del día al día siguiente, que el niño que se duerme más o menos a las horas que deberían. Entonces, la cena, ahí el último líquido, orinar antes de irse a dormir y también procurar que en la noche las últimas bebidas no sean muy diuréticas, o sea, los tés, el café con leche, las gaseosas y todas estas bebidas oscuras aumentan mayor la diuresis. Entonces, esas son como las Precisamente hay una recomendaciones. pregunta muy relacionada con lo que usted está hablando, doctora Diana, entonces vamos a verla si es necesario reforzar, aunque creo que Claro ya, que sí, ya por está ahí. supuesto. Ustedes chicas que ven ahí el Sí, monitor. que lo ven todo. Dice, mi hijo tiene 8 años y le doy líquido hasta las 6 de la tarde, agua o jugo. Por ahí una vez a la semana se orina. Yo le pongo un plástico para que no se pase al colchón y a veces lo despierto a medianoche para que orine en el baño y aún así se orina. ¿Qué puedo hacer? No, pues realmente
Cuando estos pacientes llegan a consulta, para nosotros lo más importante es definir si estos síntomas son solo en la noche o son en el día. ¿Cuál es el problema? Que un niño de 8 años ya va al baño solo. Entonces uno le pregunta a la mamá cuántas veces orina el niño y no saben. Le pregunta al niño cuántas veces orina y ellos ni idea. Entonces lo primero que yo le recomendaría a esa mamá es mirar, empieza a analizar cuántas veces está orinando tu niño en el día para saber si hay síntomas también diurnos que pasan desapercibidos. Uno solo ve el colchón mojado, pero no tiene idea si en el día se orina, si tiene que salir corriendo, si en el camino se gotea. Sí. Pero si el niño tiene 8 años, lo debería seguir levantando ella para que vaya. Pues uno puede utilizar, hay varias estrategias. La primera estrategia es utilizar alarmas. Entonces la idea es que sea el niño el que se levante solo, porque termina volviéndose también disfuncional uno a los 8 años, pero no corta el sueño. Total, corta el sueño, eso se vuelve... Y pierde su independencia de la edad. Pero doctora, a veces también es el contrario, por ejemplo, mi hija se aguantaba demasiado. ¿Puede ser que ese niño aguante en el día y por eso en la noche presenta esto? No, realmente no, pero todo en exceso es malo. O sea, orinar muchas veces es malo, orinar muy poquitas también. Dicen que más de 4 horas ya uno la idea debería más orinar. o menos en los niños es 3 horas, el promedio. 3 horas. Clara. No, es que ella No, si la esta se ve tiene cuántos clara. hijos tuvo que... No, es que yo tuve un capítulo muy largo con ese tema, con la mayor, no le gustaba ir al baño. Entonces me preocupaba porque a una sobrina mía le pasaba lo mismo y casi pierde un riñón. O sea, el tema es grave. Entonces la pediatra me decía, 4 horas máximo, la tienes que sentar y obligar. Y, o sea, casi que no salimos adelante, pero fue duro. Sí, porque los niños que son aguantadores también tienen, eso se parte de algo que se llama disfunción miccional, que son niños que no orinan bien. Pero más Finalmente, asociada a la parte emocional. también la mía era más con la emocional, parte y porque emocional. o sea, y con el tiempo, como le digo, esto se va cronificando. O sea, el niño que aguanta, va disminuyendo la capacidad de sentir las ganas de orinar. Entonces, cuando dicen, es que no tengo ganas de orinar, probablemente realmente no tiene ganas. Hay otra pregunta de nuestros televidentes. Vamos a ver. Vea. ¿Cuándo se puede hablar de enuresis? Preguntan. Enuresis. Enuresis es el nombre técnico que se le da al niño que se orina en la noche. Exclusivamente en la noche o dormido. Por ejemplo, el que hace siesta y se orina durante la siesta. Y la incontinencia es para los niños que se orinan despiertos. Entonces no es lo mismo. Y a veces el hecho de que los niños hayan pasado ya ese proceso y pasen meses o pasen años y haya episodios en que se orinan, ya estando grandes incluso, mira, Lina decía, mis hermanos bien grandototes y se orinaban todavía, ¿a qué se puede deber? Hay varias causas, enfermedades, por ejemplo, la diabetes mellitus puede producir aumento de la diuresis, problemas en los electrolitos, entonces son dentro de los exámenes que pedimos, a veces infecciones urinarias, otros que están como alteración de la producción de la hormona antidiurética, que es la que hace que uno no orine. Por eso se llama antidiurética. Doctora, pero así y ahí se usan medicamentos. ¿Cuál era la enfermedad de ellos? La pereza. A veces también la pereza. O sea, hay también muchos trastornos del sueño. Hay niños que, por ejemplo, son muy profundos. Mi hija la grande me decía, mamá, ¿sabes por qué no orinaba? Ya cuando fue creciendo, porque no quería dejar de jugar o dejar de ver el capítulo. Sí, total. Ese es el del día. El del día sí, el que se aguanta porque prefiere hacer otra cosa, porque no le pone atención. Sí, eso es típico. ¿En qué momento entonces buscar ayuda profesional? Bueno, uno, cuando pasan las edades, que más o menos ya les comenté que son las esperables. 2, cuando hay síntomas día y noche, ¿ya? Cuando el niño, a pesar de eso, se orina en el día. El niño, por ejemplo, que la profesora dice que pide mucho permiso en clase, o el que tiene que llegar corriendo, o los niños que hacen posturas como que se aguantan, se agachan, cruzan las piernas, porque siente que se les va a salir la orina. Allí, obviamente, eso no es normal. Los otros son niños que tienen enfermedades neurológicas, los que convulsionan, los que tienen problemas de la columna y están en silla de ruedas. Esos tienen vejigas neurogénicas y el tratamiento es totalmente diferente. ¿Y de qué manera podemos contactarla? ¿O nuestros televidentes? ¿Tienes algún Instagram? Sí, yo tengo mi red social, pues Instagram, que se llama Diana Bello Nefropet. Allí me pueden escribir y bueno, esto es cuestión de todos los días realmente. Y que bueno, a los papás también hacerles un llamado para que identifiquen cuando hay una enfermedad y cuando hay una conducta, porque lo que decía ahorita Luchi, lo que hablábamos, que les pegan, los regañan y a veces el niño está padeciendo de algo que ya o que en es. el colegio entonces piden 3, 4, 5 veces permiso para ir al baño. Entonces uno dice, si realmente será el baño que es el problema Pues que de quiere- cosa, o es que lo que no quiere es entrar a clase. Total. No, también, Más el bullying del niño que huele a orina todo el tiempo, que la ropa se le mancha, entonces los amiguitos se burlan. Entonces realmente es un contexto un poco complejo, pero sí, de pronto
no normalizarlo a que todo es psicológico. Es mejor Correrle a eso. correrle y decir no tiene nada, a tranquilizar y dejar que sea un proceso que avance. Totalmente. Muchísimas gracias, doctora Gracias, Diana, por doctora. Un acompañarnos tema hoy. muy interesante. Yo era Wow. un tema que nunca había tratado y todavía lo paso a veces con Vicente y uno a veces lo normaliza y debería estar mucho más atento. Ya saben, entonces, papás, temas que nos encanta, que tenemos en las 3 gracias.